Bienvenidos y gracias por estar nuevamente con nosotros en esta sesión o en este recorrido de la Torá en las diferentes parashot. Y en esta ocasión continuamos con nuestra quinta aliyá. Y ahí tenemos Parashá Beshalach, la quinta aliyá. Y esta quinta aliyá inicia con el tema del maná, el pan del cielo. Una vez que viene el recorrido de los hijos de Israel, bueno, ellos se comienzan a quejar. Y hay 3 días que pasan sin tomar agua y se quejan. Y les dan en las aguas, ahí ponen el árbol de la vida. Bueno, pero más adelante se trasladan de Elim, ya habían pasado Elim, donde están las 12 oasis y las 70 palmeras. Ya lo explicamos eso en su ocasión. Y después ellos empiezan a caminar otra vez en el desierto de Sin. Y en el 15º día del mes segundo de su partida de la tierra de Egipto, 15 días después, se quejaron. Se quejaron ante Moshe y dijeron: si tan solo hubiéramos muerto por la mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando estábamos sentados junto a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado este desierto para matar a toda esta gente de hambre. Yahweh le dijo a Moshe: aquí que haré llover pan para ustedes, comida desde los Shamayim. Y es ahí donde inicia esta quinta aliyá, en el capítulo 16 del verso 11 al 19. Y es ahí cuando inicia el verso 4 nos dice, regresándonos un poquito: Yahweh le dijo a Moshe: he aquí que haré llover pan de los Shamayim. Vayomer Yahweh el Moshe: Hineni mamaftiv lahem mi hashamayim. Haré llover pan de los cielos. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción, o sea, ma'an, su porción, un omer de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi Torah o no. Ya sabemos nosotros que de madrugada, bueno, llovía este pan, había un rocío primeramente para esperarlo, para que ese no cayera al suelo directamente, y ellos recogían su porción. Pero vamos a hacer un poquito de historia. En la época de Adán solamente comía frutas. Él estaba en el jardín del Edén, en una dimensión superior, aún estaba de pie, aún no había sido engañado por las diferentes razones. Y estos frutos que comía Adán no tenían componentes negativos. Y este es algo muy especial, porque este maná tampoco tenía componentes negativos. Después del pecado de Adán, hubo componentes negativos. Necesitaba refinarse. Aquí entonces vemos, y nosotros sabemos, a Adán le dan pues las comidas, les dan las hierbas. Después de la caída les dan las hierbas, les dan los vegetales. Más adelante, ya en la época de Noah, es cuando les dan las carnes, pero en su esencia, cuando Adán estaba de pie, todos estos productos tienen una pequeña parte de energía del creador, lo que es las frutas, lo que es las verduras. Pero aquí el Midrash nos dice con respecto al maná, el Midrash en Midrash Rabbah números 16-24 nos dice: ustedes se quejaron y yo les di por maná por 40 años y ninguno necesitó responder al llamado de la naturaleza. Es decir, ninguno acudió a hacer sus necesidades físicas. Comieron maná y se transformó en carne para ellos. Es lo que nos dice Midrash Rabbah números 16-24. Ellos se sorprendieron porque eran alrededor de 4 millones de personas, niños, mujeres y hombres. Quiere decir que ellos ocupaban aproximadamente unas 10 millas de ancho y un tanto de largo también. Entonces, en su caminar a Israel, no había donde hacer las necesidades. Es por eso que se les da este maná. Este maná nuevamente no tenía o no tiene, si existe todavía o no existe, no está en esta dimensión,
no tiene componente negativo para que no haya excreción. Porque más adelante, cuando ya construyen el templo y el Mishkan, les dicen que no pueden hacer sus necesidades cerca del Mishkan. Pero este maná es algo muy especial. Nos dice el Salmo 78:25, pan de nobles. Aquí se le traduce como nobles, ya que en hebreo es avirim, así, poderosos. Avirines, poderosos o son fuertes, pero en todo caso sería pan de ángeles. Ese es el maná. Pan de ángeles comió el hombre, les envió comidas hasta saciarlos. Es algo muy interesante todo esto. Las frutas, como lo mencionábamos nosotros, hay algo muy importante en las frutas. Las frutas y las carnes también tienen dos componentes. Un componente en todo caso físico que nutre al cuerpo y un componente espiritual que nutre el alma. El componente físico es el que tiene que deshacerse. Es cuando alguien va a hacer sus necesidades. Este componente espiritual de las carnes y de los frutos y de los vegetales es para el alma. Y es de ahí donde nosotros podemos ver, que no nos vamos a meter en el tema, pero podemos ver por qué se nos prohíbe comer unos alimentos o otros alimentos que no son adecuados. Porque otros alimentos que nos prohíben tienen dos componentes negativos. O al revés, positivo para nuestro cuerpo y negativo para nuestra alma. Los alimentos no kosher en todo caso no es tanto para nuestro cuerpo, ya que se van a desechar, y así lo dijeron. Lo que entra no es el problema, porque alguien come y va a la letrina, así nos los dice. Pero ese no es el problema de los alimentos no apropiados para comer. El problema son sus componentes. Y en algunos animales, los componentes, ambos, pueden ser para el cuerpo positivos, que no lo son tampoco, pero que son para el alma negativos, que la comprime, la restringe. Y es de ahí que se deriva pues la comida kosher. Cuando Adán comió del árbol que no debería de comer, porque tal vez para su cuerpo no le afectó, que a la postre sí le afectó, pero que en ese momento su cuerpo no le afectó, su alma fue la que le afectó. Por eso Brit Hadashah y toda la Torah nos hace mucho énfasis en los alimentos permitidos y los alimentos no permitidos. El fruto, lo vuelvo a repetir, después de la caída, pues nos dan las carnes y nos dan toda la en porciones para nuestra alimentación, que es bueno pues alimentar nuestro cuerpo. Pero vamos a ver ahí, y mandó Yahweh Elohim, lo que le estoy diciendo al Adán, diciendo: de todo árbol del jardín podrás comer, de todas las plantas que tienen estos componentes positivos, ambos positivos para tu cuerpo y positivos para tu alma. Y aquí nos dice: más del árbol, de los alimentos con componentes positivo y negativo, positivo tal vez para tu cuerpo, que ambos son negativos, no podrás comer. Y aquí sigue diciéndonos el Salmo. Mire, es muy interesante. El Salmo, yo solamente había leído el 25, pero el 24, haciendo un pequeño repaso, nos dice: e hizo llover sobre ellos maná. Aquí está la palabra maná, que ya lo estuvimos abriendo la otra semana cuando empezó a tocar este tema, el maná, que no es otra cosa que las Mayin Nukbin, las aguas femeninas, pero vamos a centrarnos en Avirim. E hizo llover sobre ellos maná para que comieran, y les dio trigo de los Shamayim, pan de nobles, Avirim. Comió el hombre, les enviaba comida. Pero vamos a ver un poquito los números, ya que los números siempre son interesantes en todo esto. La palabra Avirim en su numeración tiene una totalidad de 263. Pero la palabra Leetz Jajaim
que no es otra cosa que el árbol de la vida, también tiene numeración de 263, el árbol de la vida. Quiere decir que comimos el árbol de la vida, o nuestros padres comieron el árbol de la vida, aun cuando ya había sido apartado de ellos. Y ahora lo vamos a explicar un poco mejor. Y la palabra Gadesh o Garesh, en todo caso, tiene la misma numeración. La palabra Garesh, que se nos deja ver aquí, o Geras, bueno, por las vocales, pero recordemos nosotros que las vocales no están en los rollos, en el rollo original, en los rollos kosher, no hay vocales. Las vocales se ponen allá por los masoretas en el siglo IX, pero muchas veces distorsionan las palabras. Como vemos aquí nos deja ver cómo le tenemos que pronunciar Avirim, y realmente sí, porque si pronunciamos el sonido natural de la yod es yod, del sonido natural del alef es a. Aquí está correcto, Avirim. Este es el hebreo, el que tenemos que leer. Este no tiene vocales y se dice que no se puede leer. Sí se puede leer. Esta es la letra ayin y esta es la sadi, etz, así se lee. Etz, le etz, ja, jain, así. Pues sí se puede leer. Hay una versión de que no se puede leer, no es cierto. Las vocales distorsionan el texto. Y yo uso este texto, bueno, para mostrar, pero realmente no es así como se tiene que leer, se lee sin vocales. Son puras consonantes, pero cada letra tiene su vocal propia, su número propio. Entonces aquí nos dice que la palabra, por eso le decía Geras o Geres, pero que es Geresh, el sonido de la resh es Geres, así. Y también nos da 263, pero la palabra Geres significa moler o triturar. Así significa. Entonces, ¿qué significa o qué nos deja saber esto? La palabra Avirim, que son poderosos, que comimos comida de poderosos, comida de ángeles, comimos comida del árbol de la vida, comimos y molimos y trituramos. Pero para entender habría que ver otro texto en Números 11:8. En Números 11:8, hablando del maná, el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como el sabor de aceite nuevo. Sin lugar a dudas, aquí nos está dando un mensaje. Hay varios mensajes con respecto al maná. Aquí nos está diciendo, aquí ellos salían a recogerlo, pero hay 4 pasos. 1, 2, 3, 4. Y el maná nos habla de los 4 niveles de la enseñanza. Este tema lo resumimos porque lo hemos dado en alguna otra ocasión, ya en la parashá pasada. La parashá Bo. Pardés significa, perash es recogerlo. Eso es la lectura simple de la Torah, así, literal. Remesh es molerlo, es triturarlo, lo que nos dice aquí. Tenemos que comer algo, pero primero hay que triturarlo, hay que escudriñarlo, hay que leerlo, hay que releerlo, hay que sacarle letras, hay que sacarle números, hay que invertirle. Eso es triturarlo. Derash es cocerlo, es que ya esté listo, que veamos todas sus formas y que realmente pues se abra el concepto principal. Y la última, Sod, es su sabor, es probar. Es probar lo que me está diciendo Lehem Avirán. Aquí ellos nos dicen, comida de ángeles, y vamos a ver a qué se está refiriendo. Es Lehem Avirim, que es este pan es muy especial, y lo vamos a ver un poquito. El énfasis que yo le quería hacer aquí en esta parte es que son los 4 niveles. El pueblo lo esparcía, se esparcía y lo recogía, 1, molía, 2, cocía, 3, y lo probaba, 4. Es necesario que lo probemos. Es necesario que descubramos la parte no revelada, la parte del sod de cada parte o de cada verso o de cada palabra o aún de cada letra y su numeración.
Si leemos la escritura, tratamos de entenderlo, lo digerimos con nuestra conciencia, pero no lo aplicamos o no entendemos o no lo bajamos a nuestra conciencia, de nada sirve. Porque esto es algo ofensivo, digamos así, ofensivo en su estructura. Esta es la palabra pardes. Si nosotros no lo comemos, o sea, si no comemos la revelación de la Torá, es pared, así quedarían las letras. Pared o perad, así quedarían las letras. Y pared o perad significa mulo o asno. Entonces quiere decir que si nosotros no saboreamos o no descubrimos los tesoros, quedamos como unos mulos sin reproducir, o unos asnos sin entender la escritura. Eso es lo que nos quiere decir en sus 4 niveles. El maná era un pan de ángeles. Eso es sin lugar a dudas. No estamos descubriendo nada, solo estamos viendo todo su proceso, todo lo que podemos aprender de esto. Pero vamos a ver otra parte. El Zohar nos dice algo muy interesante. El Zohar nos habla acerca de una metáfora muy especial, refiriéndose a el Atik Yomin. El Atik Yomin es el anciano de días. Nos dicen los textos de una manera mística o metafórica, en todo caso. Dice que el rocío de la cabeza blanca gotea en el cráneo del pequeño rostro. Y ahí es guardado. Así nos lo dice en el Zohar. Pero cuando se traduce en su esencia este Atik Yomin en lugar de anciano de días, el Atik Yomin en lugar de anciano de días se traduce en su forma más literal como el que transporta tanques. Ahora, esto es raro porque tanto la Torá como el Zohar nos muestran que en algún momento hubo algunas, no sé si hasta cierto punto, máquinas. Digámoslo como el Shamir. Nosotros vemos que el Shamir era una especie de rayo, no sé si rayo láser o qué tipo de rayos, pero que era capaz de cortar las piedras, de cortar las piedras preciosas, las piedras con las que se hicieron el templo. Eso es un artefacto, pues no de este sistema. También nosotros vemos el arca del pacto, la otra arca, no la segunda, sino la que era de madera, donde le dijeron a Moshe que hiciera una arca de madera y que llevara y que subiera con ella, porque le iban a dar los residuos de las primeras tablas, y que esa arca, la arca de madera, no la de oro, la de madera, le servía de guía. Esa iba limpiando la zona, que ya en su tiempo lo vamos a ver, pero además que ya estudiamos un poco de eso, que se levantaba a unos 2 metros en el aire y iba caminando, iba vigilando, se adelantaba a un tiempo de una noche y ella revisaba todo donde estaba adecuado, ahí se paraba el arca y ahí es donde deberían de acampar. Tenía bastante energía, bastante luz, mataba a todas las serpientes. Esto parece ciencia ficción. Por eso le comento aquí, el Zohar nos dice que Atik Yomin, el anciano de días, en su traducción más corpórea en todo caso, quiere decir el que transporta tanques. Así. Bueno, y si es el que transporta tanques, hablando del maná, porque es lo que estamos hablando, quiere decir que entonces esta es una maquinaria. El rocío de la cabeza blanca gotea en el cráneo del pequeño rostro y ahí es guardada. Así nos dice. Entonces lo que nos dice el Zohar es que hay unas máquinas que producen el maná. O sea que no piense que todo es mágico, que el maná aparecía así de repente. No, eso no es magia. Tiene su fundamento. Este maná tenía que haber sido hecho en algún lugar, y lo vamos a ver. ¿Por qué no los dice? Entonces, esto más que el anciano de días era una máquina de producir maná. Y se abría la dimensión, que es lo más lógico, se abría una dimensión y todo ese maná que se reproducía a través de estas máquinas llamado Atik Yomin, pues es el que
disfrutaban los israelitas en su pasaje hacia Canaán. ¿Y dónde encontramos estos? Son los molinos de pan o los molinos del maná. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, esto lo encontramos en los 7 cielos. En el estudio de los 7 cielos y de las 7 tierras, hay un cielo que se llama así, cielo se llama Shehakim, que es el tercer cielo. Bueno, así lo ponen como el tercer cielo, no necesariamente el tercer cielo. Su orden, bueno, aquí tenemos orden 1, 2, 3, 4, allá son solamente dimensiones, no hay un orden como tal. No podemos ponerlo en una estructura o una línea del tercero, cuarto, no. Pero en su clasificación, así se le pone como el tercer cielo, y se le llama los Shehakim, así, Shehakim. Y en este cielo de los Shehakim se traduce en español, bueno, es nuestro idioma, como cielos, como nubes o como firmamentos. Y este es el granero, aquí está el granero, en los Shehakim, está el granero de o el almacén de provisión. Aquí es donde se prepara el maná, mire. Y si hay grandes molinos de pan, de maná, pues entonces el Zohar nos está diciendo con palabras claves, el rocío de la cabeza blanca, esta parte donde se produce el maná, gotea en el cráneo del pequeño rostro y ahí es guardado. Y todos los días en la mañana se abre la dimensión y este maná es soltado a la tierra. Así. Es muy sencillo, no hay milagros, no hay... si le podemos llamar un milagro, es lo mismo como cuando Yeshua multiplica el pan. ¿De dónde lo trajo? De aquí mismo, de Shehakim. Abrió la dimensión solamente, él oró que se abriera la dimensión, el pan estaba hecho, los molinos de pan estaban preparados, todos estos tanques estaban llenos de pan, de harina, y bueno, se traducen como pan. Eso era tan fácil. No nos debemos de sorprender porque pues así trabaja el Creador. Nada es magia. Desaparecer o aparecer una cosa así, eso es magia. Y el Creador tiene su soporte o su contexto hacia atrás. Los Shehakim. Eso lo encontramos en el mismo libro de Números, pero un poquito más atrás. Hace un rato miramos el 24 y el 25, pero mire. El Salmo. Salmo 78, 23, 24 y 25, y aquí nos dice: Vayetzab Shehakim Mamaal o Mimaal. Aquí nos dice: sin embargo, mandó a las nubes, así lo traducen, cielos, de arriba, y abrió las puertas de los cielos. Vayamter aligen manleakon, y mandó o hizo sobre ellos llover el maná. ¿De dónde viene el maná? De Shehakim. Se abren los cielos, se abren las dimensiones y llovió para ellos maná para que comiesen, y les dio trigos de Elosh. Mire, aquí están los molinos de pan de trigo, es algo muy especial. Pero tenía la característica, como comencé a decirle, de las mismas frutas del jardín del Edén, que tenían solamente un componente, el de bendición, el que no necesitaban ir al baño, no necesitaban hacer sus necesidades, sino que era igual. Donde estaba el Adán era una dimensión que era el jardín del Edén, pero aquí es la dimensión del maná. Bueno, este maná tampoco producía nada, materia de desperdicio en todo caso. Entonces es exactamente la misma. Sin embargo, nos dice aquí, mandó a los Shehakim, a los cielos de arriba, y abrió las puertas de los Shamayim. Aquí es el almacén, las bodegas. Algún día estudiaremos un poco más abierto los 7 cielos y las 7 tierras, los 7 océanos, los 7 mares, y bueno, infinidad de cosas que tiene ahí la Torah para con nosotros, pero lo hacemos en base a la parasha que nos vaya correspondiendo, y entonces abrimos ese tema para ir de acuerdo a cómo se rige, para no saltarnos ni salirnos de su contexto. Esto es el maná. Nuestro maná principal es decodificar la Torah. Y decodificar la Torah, como no tiene ingrediente negativo, entonces hace crecer a nuestra alma. Y también hace crecer o purificar a nuestro cuerpo. Ese maná
sigue existiendo en nuestra vida solo y si lo bajamos a través de la revelación del cuarto nivel de la Torah. De lo contrario, quedaríamos con hambre todo nuestro pasaje en esta tierra. Hambre de la palabra. Lo importante no es leerlo. Lo importante es qué mensaje nos quiere decir, como aquí. Este es una máquina, este es un molino. Y aquí, sin embargo, lo deja ver como el anciano de días, como una grande barba, una barba que baja. Todo el aceite no era otra cosa que los molinos de pan de la dimensión de los Shehakim. Aquí es donde traían las tortas para el profeta. Esos cuervos entraban a la dimensión, traían las tortas y lo alimentaban. Esto se ha trabajado mucho tiempo. No es nada nuevo, solamente que estamos recordando nuestra parashá de la semana en su quinta aliyá, y en esta ocasión fue el tema de el maná. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.